Lectura del primer libro de los Macabeos. En aquellos días brotó un vástago perverso, Antíoco Epifanes, hijo del rey Antíoco. Había estado en Roma como rehén y subió al trono el año 137 de la era seleucida. Por entonces surgieron en Israel hijos apóstatas que convencieron a muchos. Vayamos y pactemos con las naciones vecinas, pues desde que nos hemos aislado de ellas nos han venido muchas desgracias. Les gustó la propuesta y algunos del pueblo decidieron acudir al rey. El rey les autorizó a adoptar la legislación pagana y entonces, acomodándose a las costumbres de los gentiles, construyeron en Jerusalén un gimnasio, disimularon la circuncisión, apostataron de la alianza santa, se asociaron a los gentiles y se vendieron para hacer el mal. El rey decretó la unidad nacional para todos los súbditos de su reino, obligando a cada uno a abandonar la legislación propia. Todas las naciones acataron la orden del rey e incluso muchos israelitas adoptaron la religión oficial. Ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el sábado. El día 15 de Casleu del año 145, el rey Antíoco mandó poner sobre el altar de los holocaustos la abominación de la desolación, y fueron poniendo aras por todas las poblaciones judías del contorno. Quemaban incienso ante las puertas de las casas y en las plazas. Rasgaban y echaban al fuego los libros de la ley que encontraban. Al que le descubrían en casa un libro de la alianza y a quien vivía de acuerdo con la ley, lo ajusticiaban según el decreto real. Pero hubo muchos israelitas que resistieron, haciendo el firme propósito de no comer alimentos impuros. Prefirieron la muerte antes que contaminarse con aquellos alimentos y profanar la alianza santa, y murieron. Una cólera terrible se abatió sobre Israel. Palabra de Dios. Alabamos. Dame vida, Señor, para que observe tus preceptos. Dame vida, Señor, para que observe tus preceptos. Sentí la indignación ante los malvados que abandonaban tu ley. Dame vida, Señor, para que observe tus preceptos. Los lazos de los malvados me envuelven, pero no olvido tu ley. Dame vida, Señor, para que observe tus preceptos. Líbrame de la opresión de los hombres y guardaré tus mandatos. Dame vida, Señor, para que observe tus preceptos. Ya se acercan mis inicuos perseguidores, están lejos de tu ley. Dame vida, Señor, para que observe tus preceptos. La salvación está lejos de los malvados, que no buscan tus decretos. Dame vida, Señor, para que observe sus preceptos. Viendo a los renegados, sentía asco, porque no guardaban tus palabras. Dame vida, Señor, para que observe sus preceptos. Aleluya. 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 Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando se acercaba Jesús a Jericó, había un ciego sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntaba qué era aquello. Y le informaron: pasa Jesús el Nazareno. Entonces empezó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante lo regañaban para que se callara, pero él gritaba más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se paró y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Él dijo: Señor, que recobre la vista. Jesús le dijo: recobra la vista, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y lo seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto,
alabó a Dios. Palabra del Señor. No es fácil, si hemos escuchado bien la primera lectura del libro de los Macabeos, no es fácil evitar las comparaciones entre la situación que presentaba aquel pueblo judío del siglo II a.C. ante la situación política de las autoridades griegas que habían asumido el poder, con la que los cristianos están llamados a dar en medio del mundo, hoy y siempre. Ante las apreturas del mundo, siempre presentadas como templanza, como mesura, como consenso, como un avance social en definitiva, el cristiano mira siempre en primer lugar a la ley de Dios para ver qué decidir, sabiendo que después, detrás de todas esas palabras, y lo hemos encontrado también en la primera lectura, aparecen la ofensa, la violencia, la injusticia y el abuso. ¿Por qué es así? O todavía podríamos preguntarnos mejor, ¿cabe la posibilidad de que no sea así? El cristiano no está en el mundo para pactar con el mundo, sino para salvarlo. Porque esa es la voluntad del Padre, que todos los hombres se salven. Y para eso ha llamado a algunos y les ha dado el don de la fe. Por eso, en definitiva, y en el Evangelio que acabamos de escuchar lo hemos encontrado también de una forma preciosa, es por lo que se hace tan importante no perder lo central del mensaje cristiano, que Cristo es el que viene a salvar. Lo hemos escuchado en el Evangelio de hoy, lo vamos a escuchar en el Evangelio en estos próximos días y sobre todo lo escucharemos el próximo domingo en la gran solemnidad de Cristo, Rey del universo. Cristo es el único Salvador de los hombres. Y por eso Cristo salva no pactando, sino bajando en obediencia a la voluntad del Padre. Que Cristo se haga presente como en el Evangelio de hoy en Jericó, la población más baja de la tierra, manifiesta esto, que Cristo baja para salvar, que Cristo baja para iluminar, que viene para ofrecer la salvación de Dios. Y Cristo no salva pactando, sino haciendo una alianza con Dios y con los hombres. ¿Dónde hace Cristo esa alianza? La hace en la cruz. Esa alianza la hace Cristo bajando hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso, a veces nos encontramos con la tentación de evitar dificultades de fe, de evitar persecuciones, a pesar de que el Evangelio de ayer domingo nos advertía claramente de que el que cree en Cristo tiene que pasar por persecuciones. A veces tenemos la tentación de evitarnos tensiones con gente que es buena o con gente a la que queremos. Pero Cristo ilumina al ciego y nosotros somos iluminados por Cristo, porque Él baja a nosotros en obediencia a la palabra del Padre. Cuando le vemos bajar es porque quiere traer salvación. Y así aprendemos también cuál ha de ser nuestra actitud en la vida. Cuando nosotros queramos ofrecer salvación, bajaremos. Cuando nosotros queramos ofrecer cualquier otra cosa, buscaremos la manera de pactar o de imponernos.
El Señor nos ha dejado el camino del misterio pascual como modelo excelso de actitud ante la vida, ante el mundo, ante la muerte y ante la salvación. Por lo tanto, fijémonos en este modelo, fijémonos en este camino de salvación. ¿Cuál es el camino que yo sigo en mi comportamiento con los demás? ¿Cuál es la actitud que yo busco cada día? Pidamos al Señor que en este día nos ayude también a esto, que nos ayude a no pactar en este día con el mundo, sino con la voluntad de Dios, que nos ayude en este día a poner la voluntad de Dios sobre todo lo demás, para que descubramos lo que en esencia es lo definitivo, que solamente el Señor Jesús es el que salva.